bendiciones. Alabado sea por siempre y para siempre tu santo nombre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por los seres que amamos. Síguenos bendiciéndonos, Señor, y sobre todas las cosas ayúdanos a permanecer firmes, siendo fieles a tu palabra hasta el final. Bendice a mis hermanos, bendice este curso, úsame para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, bendiciones. Vamos a comenzar nuestro quinto encuentro o la clase número 5. Vamos a desarrollar una nueva lección. Permítame compartir pantalla. Vamos a desarrollar la siguiente lección de este curso, y la lección es la número 4, que se titula Psicobiología, o lo que es lo mismo, bases biológicas de la conducta. Entiéndase conducta humana en este contexto. Voy a ir dándole lectura a las distintas láminas de esta presentación. Haré las pausas pertinentes y las debidas y necesarias explicaciones. Si tienen preguntas sobre la temática, sobre lo que se va tratando y los puntos que se van abordando, pueden hacerlo, aunque preferiría que se hiciese al final para evitar los olvidos. Entonces ustedes pueden notar la pregunta y formularla al final. Pero si consideran necesario hacerla inmediatamente, pues tampoco constituye una molestia. Así que, hermanos, la lección número 4 está diseñada para desarrollarse en dos partes. Hoy vamos a ver una primera parte y, si Dios lo permite, en el sexto encuentro concluiremos con cuestiones eh, panorámicas, desde luego, sobre la psicobiología, o lo que es lo mismo, las bases biológicas de la conducta humana. Esta lección nos introduce a la psicobiología, la rama de la psicología que estudia las bases biológicas de la conducta y los procesos mentales. Recuérdese, el objeto formal de la psicología es el estudio de los procesos cognitivos, como la memoria, la atención, el lenguaje, etcétera, y los patrones conductuales. Ahora, la psicobiología es una rama de la psicología que se ocupa de conocer y de explicar esos fenómenos psicológicos, pero desde una perspectiva eh, biológica. La psicobiología se traslapa con un campo interdisciplinario de estudio mucho mayor, o sea, más amplio, más ambicioso, denominado neurociencia o neurociencias, el cual se concentra específicamente en el estudio del encéfalo y el sistema nervioso. Eh, o sea, la psicobiología o la psicología y las neurociencias tienen su punto de encuentro a través de la psicobiología, ya que las neurociencias se concentran específicamente en el estudio del sistema nervioso central. Y esta rama de la psicología, como es la psicobiología, también se ocupa de esos aspectos.
Muchos psicobiólogos que estudian la influencia del encéfalo sobre la conducta se denominan a sí mismos neuropsicólogos. Cuando se habla de encéfalo no nos referimos al cerebro. Muchas veces se equiparan, se identifican cerebro y encéfalo, pero el cerebro y el encéfalo no son exactamente lo mismo. Ciertamente que eh, el cerebro forma parte del encéfalo, pero eh, de suyo el encéfalo es mucho más que el cerebro, ya que el encéfalo tiene que ver con todas las estructuras que se encuentran en el interior de nuestro cráneo, de nuestra bóveda craneana, y eso incluye no solo el cerebro, sino también el cerebelo, el, eh, el tronco encefálico y otras estructuras neuroanatómicas. O sea que encéfalo no es sinónimo de cerebro, porque muchas veces se habla del encéfalo como si fuese lo mismo que el cerebro. El cerebro es la porción más grande y la más compleja, ciertamente. Un 80% del encéfalo eh, lo corresponde al cerebro, pero hay otras estructuras que forman parte del encéfalo que no son el cerebro, como es el cerebelo, que ya mencionaba, que significa la palabra pequeño cerebro, y el tronco encefálico. A principios del siglo eh, XXI se da, o sea, a comienzos de este siglo, se da por sentado que el cerebro es la sede de la actividad mental. Hoy en día, muchas personas, si se quiere, la mayoría del mundo civilizado, entiende que la sede de las operaciones ejecutivas en el ser humano se encuentran en el cerebro. Es la sede de las actividades mentales. Eso se da por supuesto, se da por sentado, se sobreentiende, eh, pero no siempre fue así, porque durante gran parte de la historia de la humanidad se creyó que no era en el cerebro donde se localizaban los pensamientos, los recuerdos y las emociones. O sea, eh, el cerebro visto como la sede de la actividad mental o de las actividades psíquicas no era algo que se conociera siglos atrás o desde hace muchos siglos, no. Esto tiene apenas, qué sé yo, un par de siglos, puesto que en el pasado se tenía otra eh, mirada acerca de el locus o el lugar donde tenían eh, función estas determinadas operaciones mentales. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían que el alma humana se localizaba en el corazón y que el cerebro carecía de importancia para la actividad mental. Bueno, de hecho, no solo los antiguos egipcios, sino casi que todo el mundo antiguo, en la Biblia misma nosotros encontramos que se utiliza eh, el corazón como sede de, eh, del amor, del odio, del recuerdo, del olvido, etcétera, etcétera. O sea, el corazón es el órgano en la escritura, en la Sagrada Escritura, el corazón viene a ser el órgano donde tiene lugar todas las actividades que hoy nosotros sabemos que son actividades propias del cerebro. De hecho, para nosotros no, los cristianos no es ningún problema entender que cuando se habla en las escrituras del corazón, como la sede de los sentimientos, emociones, de la vida psicoafectiva, de los pensamientos, la escritura dice en pasajes como en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, y no se refiere a la vida física simplemente, o cuando Jesús dice eh, que es del corazón donde salen los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera.
Por supuesto que nosotros lo entendemos como un lenguaje metafórico, como parte de un lenguaje figurado, donde el corazón se consideraba antiguamente el centro de todas estas actividades. No obstante, los antiguos sí creían que el corazón era realmente la sede. No, no es que ellos estaban utilizando un lenguaje metafórico. Para ellos el corazón realmente tenía esa función. Cuando los egipcios preparaban los cadáveres para momificarlos, extraían los sesos por los orificios nasales mediante un gancho de hierro. Eh, Aunque algunos antiguos griegos señalaron acertadamente el cerebro o al cerebro como origen de la psique, otros, como el gran filósofo Aristóteles, estaban convencidos de que el cerebro ejercía la mera función de un radiador, es decir, que refrigeraba el corazón cuando se recalentaba. Así que en, en el pasado y todavía hace no muchos siglos, el corazón o incluso los riñones, en la escritura se habla también de los riñones, que a veces las traducciones vierten el término como corazón, pero en muchos casos en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra que corresponde para riñones como la sede de todas esas actividades. Eh, Eso es algo con lo que nosotros los cristianos, especialmente los cristianos protestantes, que somos lectores más asiduos de las escrituras que casi todos nosotros, eh, por el principio de sola escritura, por el principio de, eh, de libre examen de las escrituras, casi que somos hermeneutas y hacemos exégesis del texto sagrado, sí que la mayoría entiende con suma facilidad y está bastante familiarizado con esos pasajes donde se utilizan metáforas como eh, donde el corazón es el centro de todas esas actividades y nosotros no tenemos ningún problema para entender el mensaje que se está comunicando. Eh, Todavía hoy podemos encontrar resto de este modo de pensar en nuestro el lenguaje cotidiano. De hecho, nosotros seguimos utilizando el corazón como centro de la vida afectiva. Uno no le dice a la novia, uno no le dice al esposo, uno no le dice a los padres, a los hijos, te amo con todo mi cerebro, te amo con cada una de mis neuronas. De pronto uno se puede poner un tanto riguroso y alguien para salir de la rutina, digamos, puede decirle en esos términos, mira, te amo con cada neurona, con cada sinapsis, eh, con todo mi sistema nervioso central, qué sé yo, pero normalmente y poéticamente la forma de expresar el más profundo amor hacia los demás es decirle, por ejemplo, te amo con todo mi corazón. El corazón se sigue utilizando metafóricamente como sede de la vida psíquica más profunda del ser humano. Y esto no porque ignoremos la función del corazón como un órgano importante, sumamente vital, que entre otras cosas bombea sangre, que permite la oxigenación de todas las células del cuerpo y con ello la preservación de la vida, entre otras funciones. Eh, Aunque lo sabemos, seguimos utilizando la forma tradicional de expresar estos sentimientos. Pero, ¿por qué estarían tan seguros los antiguos pensadores de que la actividad mental provenía del corazón y no del cerebro? ¿Por qué ellos consideraban, concebían que la sede de la vida psíquica, que el hombre interior se encontraba en el corazón y no en el cerebro? Bueno, podemos hipotetizar que confiaban, como suele suceder eh, al presente, en su sentido común, el que a menudo no es un buen índice de verdad científica. El sentido común no siempre acierta.
Así que hay que tener mucho cuidado. Quizás se dieron cuenta de que cuando una persona se emociona, cuando nos emocionamos o cuando nos enfadamos, nos asustamos, nos alegramos, el corazón late más deprisa, o sea, hay una taquicardia eh, eh, producto de esa experiencia psicoafectiva, mientras que el cerebro parece no sufrir ningún cambio, parece no inmutarse. Entonces, esto posiblemente lo llevó a la conclusión de que el corazón tenía que ser la causa de esas reacciones emocionales, al confundir correlación con causalidad. La correlación es la relación de dos o más variables. En este caso, me emociono, ya sea enfadándome, alegrándome, entristeciéndome, eh, sorprendiéndome, y todas esas emociones traen consigo un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces ellos probablemente asociaban estas dos variables, la experiencia afectiva, o sea, la emoción, y el aumento en la frecuencia cardíaca, y entonces hicieron de una correlación o la relación de dos o más variables, hicieron una causalidad, como que una cosa era causa de la otra. Es decir, como que había una relación causa-efecto, y eso no es científicamente eh, factible. Hoy sabemos que ese órgano blando que tenemos entre las orejas es la estructura más complicada en el universo conocido. Así como suena, es la estructura más compleja, más sofisticada, más sorprendente. Ese órgano invisible a nuestros ojos, nosotros no lo vemos, aunque claro, lo conocemos por imágenes reales o dibujos del cerebro, pero ese órgano blando que, que pesa más o menos, bueno, si hablamos del encéfalo, decía yo al inicio que el encéfalo es mucho más que el cerebro. El encéfalo eh, incluye no solamente el cerebro, sino el cerebelo, el tallo cerebral o tronco encefálico, etcétera. Así que que quede claro que encéfalo es mucho más que cerebro, si bien el cerebro es la porción más grande y la más importante en cuanto a las funciones ejecutivas inteligentes que tiene un ser humano. El cerebro es la parte más importante, el encéfalo, pero no es sinónimo de encéfalo. Cerebro y encéfalo no es lo mismo. Entonces, nuestro encéfalo tiene la consistencia de la gelatina, gelatinoso, es blando, y no llega a pesar ni siquiera o apenas rozará los 1,5 kilogramos. Por cierto, un dato es que el encéfalo de los varones por lo general es un poquito más pesado que el encéfalo de las mujeres. Esto no significa que los hombres somos más inteligentes que las mujeres, pero sí es un dato que a algunos le pudiera interesar y a otros le pudiera parecer una simple trivia. A pesar de su aspecto más bien insignificante, es increíblemente complejo y capaz de cumplir hazañas sorprendentes. El cerebro es más sorprendente que todo el universo conocido, más sorprendente que la Vía Láctea, que la galaxia más grande que se conozca, que el Sol, que cualquier estrella, que cualquier planeta, que cualquier creación del hombre. No hay nada más complejo que el cerebro. En los últimos años, los científicos han llevado a cabo avances técnicos muy importantes y cada vez han ido ahondando, profundizando, descorriendo el velo, y esto no solamente con fines curiosos, sino también para
descubrir la causa de muchas enfermedades y con ello encontrar la cura para estas enfermedades. Entonces, se han llevado a cabo avances técnicos muy importantes que han permitido averiguar mucho sobre el funcionamiento del cerebro. Lo que se ha avanzado en los últimos 200 años es muchísimo más que lo que se conocía del encéfalo 1000 años, durante 1000 años, por ejemplo. O sea, ha sido un avance estrepitoso, revolucionario, bastante radical, eh, en tan poco tiempo acerca del cerebro y del cuerpo humano en general. Los científicos que estudian el cerebro y la conducta se denominan psicobiólogos o neurocientíficos. Son aquellos profesionales, especialistas que se dedican a estudiar la conducta humana, pero desde una perspectiva biológica, desde conociendo las estructuras neuroanatómicas que son responsables de la conducta humana, como el encéfalo o el sistema nervioso central en general, con el encéfalo y la médula espinal, que son las dos grandes estructuras que lo componen. Eh, También el aspecto neuroendocrino, es decir, las funciones, las importantes funciones que juegan las hormonas en la vida, eh, eh, en la vida emocional, en la vida mental, en la vida conductual del ser humano. Las hormonas juegan un papel muy fundamental. Para entender cómo funciona el cerebro, primero es necesario conocer las piezas que lo forman. O sea, para tener una mirada correcta acerca del cerebro y con ello entender un poco o mucho acerca de la relación que guarda el cerebro con la conducta humana, es importante descomponer, digamos, el cerebro o el encéfalo en sus elementos constitutivos, en las piezas que lo conforman. Para determinar la fuerza de una cadena, primero hay que determinar la fuerza de cada uno de sus eslabones. Se dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Del mismo modo, para entender cómo funciona el cerebro, antes hay que saber las funciones de las células que lo componen. Así que vamos a estudiar un poco sobre la célula especializada del cerebro, que es responsable directa de la conducta humana, no solo de la conducta humana, pero no, obviamente el enfoque de la psicología es el ser humano. Eh, Antes de proseguir, voy a ver si tengo, bueno, algún comentario, hago una breve pausa antes de continuar. No sé si alguien quisiera hacer un Dios le bendiga, comentario. hermano. Sí, Dios le bendiga. amén, amén, amén. Dios le bendiga. Quería preguntarle algo sobre lo que es de este tema. No sé si, bueno, la idea es que he leído unos libros, hermano, acerca del cerebro, de la memoria. Eh, bueno, se dice que, según ese libro que yo leí, ¿verdad? De una autora, es doctora, es psicóloga. Ella dice que nosotros tenemos tres niveles en la memoria. El primer nivel es el cociente, luego está el subconsciente y luego está el inconsciente. Entonces, la tesis que ella presenta es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios perdona nuestros pecados, pero no limpia, no nos sana traumas, porque se cree que los traumas, cuando una persona recibe un trauma, o sea, algo que fue muy impactante y muy frustrante de lo que sucedió, se le murió un familiar, etcétera,
se cree que ese evento se va hasta el subconsciente, a lo más profundo, supuestamente, y la persona no es feliz debido a que el subconsciente está trayendo al consciente a cada momento, a cada momento. Entonces eso lleva a que tenemos gente dentro de las iglesias que posiblemente tengan traumas y que aunque estén asistiendo a una iglesia, siempre estén con esa enfermedad psicológica que les afectó en un determinado tiempo. Entonces lo que ellos ofrecen, ellos dicen que lo que necesitamos es para ese tipo de personas una sanidad interior. Orar específicamente, y eso lleva bastantes sesiones, orar específicamente para sanar esa parte del trauma que Cristo sana, pero se necesita que la persona entre en un tratamiento espiritual de varios días. Entonces, lo que quiero preguntarle es qué tanto ese, yo sé que el autor es bastante eh, de una rama neopentecostal y ellos se van un poco más al extremo, pero quiero decirle qué pasa, cómo, qué pasa si Dios puede sanar en el instante o es viable que se le haga oración con sanidad interior o qué piensa con esos traumas que se van al inconsciente, cómo pudiéramos liberarlo y cómo pudiéramos dar un tratamiento espiritual a ese tipo de personas. Gracias, hermano. Ok, antes que nada, bueno, le agradezco, hermano, por su participación. Yo le voy a rogar que las preguntas, los comentarios, los aportes se basen en los contenidos que estamos tratando en el momento en que ustedes deciden formular una pregunta, un comentario o hacer un aporte, para no desviar. Eh, Ahorita estamos con el estudio de la psicobiología o bases biológicas de la conducta. Lo segundo es que desde que me dice usted, perdón por el prejuicio, de que el autor es un neopentecostal, ya ahí yo desacredito eh, eh, cualquier cosa. Prácticamente ya no, mentalmente me cierro a toda posibilidad de que algo bueno pueda salir de un neopentecostal. Otra cosa es que no es, cuando usted dice memoria, no sé si es que entendió mal o se explicó mal el autor. Esa es una teoría psicoanalítica y no tiene que ver con la memoria. En la teoría psicoanalítica o de Freud, la teoría freudiana, que no es ciencia, es filosofía, si se quiere, en el mejor de los casos, en el peor de los casos es neurociencia, por culpa de la cual se acusa a la psicología de no ser ciencia, pero la psicología y el psicoanálisis no son lo mismo. La psicología no depende de Freud ni del psicoanálisis. El psicoanálisis incluso es, si se quiere, independiente, puede operar por sí mismo, sin necesidad de la psicología como un todo. En el psicoanálisis se habla de el aparato psíquico como constituido por tres partes. Se utiliza la imagen o el ejemplo de un iceberg y se dice que así como cuando uno mira un iceberg, lo que sobresale del agua es apenas un 10% de la masa total de hielo, porque el 90% está por debajo del agua. Asimismo, en el ser humano hay tres instancias psicológicas: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En la vida consciente tiene que ver con todo aquello de lo que, como el término lo indica, pues nosotros somos conscientes, tenemos conocimiento directo de ello, las experiencias que día a día, los recuerdos, la información que se almacena en la memoria, etcétera, etcétera. Una segunda instancia más profunda, que sería, siguiendo con la ilustración del iceberg, aquello que está inmediatamente por debajo del agua, sería lo que se conoce como preconsciente. Y es un nivel más superior, o mejor dicho, más profundo, donde para acceder al material contenido en el preconsciente ya no es tan inmediata la acción, no es como las cosas conscientes que uno
pues no tiene que esforzarse mucho para, por ejemplo, saber cómo me llamo y ese tipo de información. En el preconsciente uno tiene que hacer un esfuerzo un poquito mayor para poder traer a la conciencia todo lo que está dentro o la información que requerimos y que está en el preconsciente. Pero el resto, la parte más importante, se encuentra en la, digamos, como en, en ¿cómo se llama? En las casas, por ejemplo, en el sótano, en la parte más recóndita, está lo que se conoce como el inconsciente. Y según el psicoanálisis, yo les podría comenzar a explicar por el psicoanálisis, que es bello como teoría, psicoanálisis freudiano, porque hay varias versiones, es bello teóricamente, yo siempre lo he dicho como estudiante, como profesor de psicología, siempre he dicho que el psicoanálisis es bello teóricamente, pero no empíricamente no se puede mostrar mucho en sus postulados, salvo los mecanismos de defensa. Entonces, si yo comienzo a explicar el inconsciente, que ahí para Freud todos los trastornos, todas las neurosis, todas las psicosis, todos los problemas humanos se tienen que ver con el inconsciente, tendría que explicar también lo que es el ello, el yo, el super yo, los mecanismos de defensa, el desarrollo psicosexual, las distintas etapas por las que atraviesa el ser humano según el psicoanálisis, etapa oral, etapa anal, etapa fálica. Entonces me llevaría mucho tiempo, nos desviaríamos de, de la clase que estamos tratando ahorita y al final de cuentas no, no es algo que yo recomendaría. Por último, quiero decirle que cuando ya hablan de sanidad interior, los psicólogos por lo general no andamos hablando de sanidad interior. Normalmente no hacemos, hablamos de terapia o psicoterapia, tratamientos psicológicos. No es difícil escuchar a un psicólogo serio que hable de sanidad interior. Eso de sanidad interior a mí me huele mal. Soy bastante suspicaz para ese tipo de términos y me huele a pseudociencia. Yo no recomendaría para nada ese autor ni cualquier cosa sobre la psique que escribe ese varón, quien quiera que sea, me parece que puede ser incluso eh, contraproducente eh, y me parece que la explicación que da de que todo, que Dios no sana algunos traumas y cuestiones así, yo creo que son pseudo explicaciones. Así que vamos a seguir. Gracias, hermano, por traer a colación un tema que es interesante. Si hubiera tiempo, yo lo pudiera abordar, aunque sea teóricamente, compartir con ustedes, pero hay muchas cosas eh, que, que desarrollar en esta clase. Tenemos otra clase, la siguiente, sobre esta misma temática, la vamos a desarrollar en dos partes y es un tema que requiere mucha atención. Bueno, vamos a seguir ahora con el estudio de la estructura básica del sistema nervioso central, la estructura básica de, eh, del cerebro, a semejanza, a usanza ustedes saben que la unidad básica de una sociedad es la familia, ¿verdad? La unidad básica de una sociedad, perdón, dije de una familia, pero quise decir de una sociedad. La unidad básica de una sociedad es la familia. Si las familias están mal, como los eslabones de una cadena, toda la cadena va a estar mal. La fortaleza de una cadena dependerá de cada uno de sus eslabones. Las familias son como los eslabones de esa gran cadena llamada sociedad. Pues el eslabón o la unidad básica de estudio y la estructura básica del cerebro se llama neurona. Vamos a hablar entonces un poquito sobre la comunicación que se da en el cerebro, el lenguaje que emplea el cerebro. ¿Qué tipo de lenguaje emplea? Bien, el funcionamiento del cerebro depende de la comunicación entre las neuronas, es decir, las neuronas son las células nerviosas especializadas en comunicarse entre ellas. En todo nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo está constituido por
millones de células. Hay células que se especializan según el órgano que conforman. Están las células del corazón, células del páncreas, los riñones, etcétera. Todas ellas son importantes, todas ellas son necesarias, todas ellas son de alguna manera células especializadas, pero en lo que respecta a las funciones cognitivas, en lo que respecta a las neuronas, si se quiere, las más especializadas de todas, pues en este caso tendríamos que hablar de las neuronas o células nerviosas, porque son la estructura básica y la estructura funcional básica del sistema nervioso central. Y estas células nerviosas, neuronas, tienen una comunicación entre sí. Es un lenguaje, un idioma que utilizan, que es la base biológica de la conducta humana y que es importante de conocer. Obviamente que el lenguaje acá es un tanto es una expresión metafórica porque no es que se ponen a conversar entre sí las neuronas. El cerebro tiene unos 100.000 millones de neuronas para que se vayan haciendo una buena idea de la ingente, la enorme cantidad de neuronas que tenemos en nuestro cerebro y que forman porque el tejido, el cerebro está constituido de tejido nervioso, es decir, de neuronas. Claro, en la medida en que vamos envejeciendo y hay un deterioro cognitivo y van muriéndose las neuronas, obviamente que esa cantidad de unos 100.000 millones de neuronas va a reducirse. Pero en promedio, en el punto más alto del ciclo vital, el ser humano puede llegar a tener unas 100.000 millones de neuronas. Para hacerse una idea de lo que supone esa astronómica cantidad, consideremos que hay 15 veces más neuronas en el cerebro que personas en la Tierra. Imagínense, eh, por cada persona en la Tierra hay unas aproximadamente 15 neuronas en cada encéfalo. De forma más gráfica, o sea, para ilustrar un poco mejor, 100.000 millones de neuronas colocadas en fila, una delante de la otra, equivaldrían a 5 veces el camino de ida y vuelta entre Nueva York y California. 5 veces el camino de ida y de regreso entre Nueva York y California si colocáramos en filas las 100.000 millones de neuronas aproximadamente que tenemos los seres humanos. Además, no solo tenemos una impresionante cifra de 100.000 millones de neuronas, sino que además muchas neuronas realizan decenas de miles de conexiones con otras neuronas. O sea, cada neurona establece, digamos, comunicación, se comunica, dialoga con otras neuronas. Tenemos entonces que muchas neuronas realizan decenas de miles de conexiones con otra neurona. Cada neurona, tenemos unas 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas realiza unas 10.000 conexiones con otras neuronas. ¿Se imaginan la cantidad? Estamos hablando de un total de 160 billones de conexiones en el cerebro humano. Por eso es que el cerebro humano es muchísimo más complejo que todo el universo. Nos podemos asombrar si alguien ve una imagen del universo, el espacio sideral, o si comienza a estudiar un poco, a indagar sobre la vida eh, fuera de este planeta, nuestra pequeña Vía Láctea, eh, y lo impresionante que es el universo. Si sé que el universo se va expandiendo, se está expandiendo, luego se va a reducir. Bueno, en la medida que se va expandiendo, hay un,
hay menos energía, eh, y finalmente, bueno, se habla de que la vida va a terminar por completo en el universo y luego el universo va a seguir contrayendo, contrayendo y va a comenzar o va a terminar como comenzó. Bueno, más allá de todo ello, el hecho es que el cerebro es muchísimo más asombroso, más complejo, más sofisticado que todo el universo conocido. Imagínense, hay unas 160 billones de conexiones en el cerebro humano. Aunque muchas células tienen formas sencillas y regulares, son células típicas, porque no todas las neuronas son iguales, no son del mismo tipo ni realizan las mismas funciones. Las neuronas son distintas. Hay unas que son más prolíferas, hay otras que son más típicas, pero, pero no todas son exactamente iguales ni todas desarrollan la misma función. Por ejemplo, si vamos a hablar de alguna de las estructuras básicas de una neurona típica, tenemos que decir que tienen largas prolongaciones, unas proyecciones, se le llama neuritas. Toda neurona tiene unas neuritas que son unas proyecciones cortas llamadas dendritas y unas proyecciones más largas como una especie de cola que se llama axón. Eh, Dice, tienen largas prolongaciones que le ayudan a responder a la estimulación y a comunicarse entre sí. Claro, mediante el axón, la neurona envía mensaje. Los axones son emisores de neurotransmisores, mientras que las dendritas, que son las otras prolongaciones, pero más cortas, son por lo general receptoras. Es decir, reciben, recaptan el mensaje que es enviado por medio de los botones terminales de un axón. Las células tienen muchas partes importantes que trabajan juntas para hacer posible el funcionamiento del cerebro. Y vamos a ver un poco, déjeme ver que es un mensaje. Parte de una neurona. Vamos a ver un poquito, no quiero tampoco, no es que sea súper difícil, pero si uno no está familiarizado, si por primera vez uno se pone a escuchar estas, estos conceptos, obviamente que le puede resultar difícil de comprender, es natural cuando se escucha un tema por primera vez, pues, y los conceptos no son cotidianos, obviamente que va a crear una cierta dificultad, pero cuando uno se comienza a familiarizar, se da cuenta que no son tan difíciles como parecían, aunque realmente es un campo bastante sofisticado. Ok, hablemos de algunos elementos, los elementos más importantes de una neurona típica. Ni siquiera estamos hablando de todas los distintos tipos de neuronas, ni de todas y cada una de sus partes. Eso excedería nuestro tiempo y el propósito de este curso. Por ejemplo, hablemos del soma celular. Ya luego les voy a presentar una imagen. Es la región, el soma, toda célula, pero hablando en este caso de toda célula nerviosa, es decir, toda neurona, tiene un núcleo o tiene una parte central que se llama soma celular. Recuerden, la palabra soma viene del griego y significa cuerpo, o sea, el cuerpo, el celular. Es la región central de la neurona encargada de fabricar nuevos componentes celulares que consisten en pequeñas y grandes moléculas. Muchas moléculas, proteínas, en la vida de la neurona se encuentra ahí en el soma celular. eh, los neurotransmisores son creados en el soma celular. Una neurona no sobreviviría a un daño importante en el soma celular porque este contiene el núcleo donde se producen las proteínas y proporciona una continua renovación de los componentes celulares. O sea, es como una empresa, o si se quiere todavía, eh, para ser más justo, más que una simple empresa, el soma celular es como una pequeña ciudad donde hay distintas
elementos, cada uno cumpliendo una función. Claro, si hay un daño en el soma celular, la neurona va a morir, no va a poder cumplir sus funciones, no va a poder crear esos componentes celulares que conocemos como moléculas y que son los componentes de los neurotransmisores que son esenciales en la vida mental, en la vida afectiva, en la vida conductual. De hecho, muchos cambios que los seres humanos experimentamos tienen que ver con la neurotransmisión y por eso es que existen psicofármacos, por eso es que hay antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del humor. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema radica en la química cerebral. Se me escucha porque de pronto me pareció que la luz como que se debilitó. Confírmame si me escucha. Como que hubo un bajón, decimos en mi país, de energía. Si me pueden confirmar, por favor. A ver, si se escucha. Ok. Hermano, cuando le pregunte sin pena, o sea, solo... Entonces, sí, porque aquí es constante e imprevista las veces que se va la luz, a veces dura poco, a veces no mucho. Hubo como un bajón, parpadeó, decimos, no sé si ustedes también le llamarán así, entonces a veces se fricciona, se enlentece la señal. Bueno, entonces, hermano, cuando, digamos, hay un daño eh, cráneoencefálico, una persona sufre una contusión, un golpe muy fuerte en la cabeza, un golpe que no solo daña el cráneo, el cuero cabelludo, el cráneo, las, eh, eh, las meninges. Nosotros tenemos tres meninges que ayudan a proteger el encéfalo y el cerebro principalmente, y el daño o el golpe, el impacto llega hasta las células nerviosas, o sea, hasta la neurona, y si el daño es en la parte del soma, por ejemplo, puede ser un daño irreversible. Por eso, o por ejemplo, si no siempre es por un trauma cráneoencefálico, puede ser también un ACV, un accidente cerebrovascular. Entonces no llega el oxígeno lo suficientemente a ciertas neuronas, mueren y eso genera, es lo que popularmente se conoce como derrame. Y entonces hay secuelas a veces irreversibles. Otro elemento importante, clave de una neurona típica es lo que se conoce como dendritas. La palabra dendrita es un término griego que significa algo así como árbol, por la forma que tiene esta estructura. Es una neurita. Recuerden que la neurona tiene dos neuritas, o sea, dos proyecciones eh, o prolongaciones. Unas prolongaciones son cortas, que son las dendritas, y unas son más largas, que son los axones. Hablemos de las dendritas brevemente. Las neuronas se diferencian de otras células, o sea, de otras células del cuerpo que están fuera del sistema nervioso central, en que tienen prolongaciones ramificadas que sirven para recibir información de otras neuronas. O sea, la función principal de la dendrita, de esas proyecciones o prolongaciones cortas en forma de árbol, pues unas ramificaciones, es reseccionar la información que viene de lo que se llama una neurona presináptica, es decir, la neurona que envía un mensaje a la neurona postsináptica, que es la que lo recibe. Y lo recibe por lo general a través de la dendrita. El mensaje se envía, una neurona lo envía por medio del axón, a través de los botones terminales se liberan los neurotransmisores, que son unas moléculas, y estos neurotransmisores viajan hasta llegar a los receptores de la dendrita que se encuentran en la dendrita y entonces se produce la sinapsis química. Estas partes receptoras se denominan dendritas. Las dendritas se extienden para tomar la información de las neuronas vecinas. Esas son las interconexiones o las 10.000
aproximadamente interconexiones que cada una de las 10 billones de neuronas establecen entre sí. Entonces, las dendritas se extienden para tomar la información de la neurona vecina y transmitirla al núcleo. O sea, la recaptan de la dendrita o la dendrita la recapta el neurotransmisor y este viaja hasta llegar a dónde, al núcleo. ¿Dónde está el núcleo? En el soma celular. Y ahí se produce la sinapsis, el cambio. Cada sinapsis genera una respuesta en el organismo. Luego tenemos los axones y botones terminales. Los axones son otro tipo de neurita, le dije de dos. Dendrita, uno, y la segunda son unas prolongaciones. Se distinguen de las dendritas los axones porque son más largas, ya, son más largas y menos ramificadas. Los axones son largas prolongaciones que surgen del soma. Del soma se proyectan, se, es, se dan esas prolongaciones del soma de una celular, de una neurona, y que se encargan de enviar mensajes a otra neurona. O sea, si la función principal de la dendrita es recaptar o recibir, recepcionar la información química que viene, es la comunicación que establecen las neuronas. ¿Cómo se comunican? Químicamente, electroquímicamente. Entonces, una neurona envía un mensaje y lo hace por lo general, no siempre, porque hay sinapsis axodendríticas, axoaxónicas, axosomáticas, pero por lo general son axodendríticas, es decir, de un axón que esa larga prolongación libera a través de los botones terminales, liberan ciertos neurotransmisores, estos viajan por el espacio sináptico y llegan hacia la otra prolongación, pero la más corta de la neurona vecina, que es lo que se conoce como dendrita. Ahí hay unos botones, unos receptores, perdón, que llegan, donde llegan estos neurotransmisores y luego viajan hasta el núcleo de la célula o de la neurona. A diferencia de la dendrita, los axones suelen ser muy delgados, son más largos y más delgados y se sitúan cerca del soma celular. Claro, porque de ahí del soma se desprenden las moléculas mediante unas vesículas, unas bolsitas que transportan el neurotransmisor, que es un mensajero químico, y viaja a lo largo del axón, llega hasta los botones terminales y son liberados. El terminal del axón, o los botones terminales, que es lo mismo, es una estructura en forma de botón que se encuentra al final del axón. Los terminales del axón contienen vesículas sinápticas, es decir, unas bolsitas esféricas, con forma esférica, que contienen los neurotransmisores: serotonina, acetilcolina, norepinefrina, noradrenalina, adrenalina, etcétera, etcétera. ¿Y qué son los neurotransmisores? Son los mensajeros químicos que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. ¿Por qué es importante este estudio? Bueno, porque hay personas que van a estar deprimidas porque hay un déficit de ciertos neurotransmisores. No todo es, eh, no todo es por falta de fe, no todo es por pecados no confesados. eh, Hay cuestiones que tienen que, claro, todo, en última instancia, todo mal, todo malestar, todo mal, toda enfermedad, todo problema que existe en este universo obedece al pecado. Eso nadie lo discute. En última instancia, todo tiene que ver con el pecado. La raíz de todos los males es el pecado. Pero no podemos, la psicología no se propone ir a la raíz, porque ese no es competencia de la psicología, eso es competencia de Cristo, de Dios. Y quienes hablan de Cristo y de Dios en el caso de Cristo, es el cristianismo. En el caso de Dios son las religiones en general, cada una con sus diferentes dioses. Obviamente nosotros los cristianos creemos que la única religión verdadera es la cristiana. Entonces no es competencia del psicólogo ir a la raíz de todos los males. Eso es esa función de la iglesia, predicar al único que puede hacer eso.
Nosotros solo vamos a, a los síntomas o a las causas superficiales, si se quiere, de los problemas psicológicos que pueda tener un individuo. Entonces, a veces es necesario el tratamiento psicofarmacológico. Y claro, acá nosotros los psicólogos sí que tenemos que remitir, los psicólogos no medicamos, aunque hay en ciertos estados de los Estados Unidos donde el psicólogo puede recibir un entrenamiento adicional al que todo psicólogo recibe y recibe una licencia para poder medicar ciertos fármacos, por ejemplo, benzodiazepinas, de la familia de los ansiolíticos que ayudan a reducir los niveles de ansiedad, alprazolam, lorazepam, etcétera, etcétera. Pero por lo general los psicólogos no medicamos, es una función del psiquiatra, que es un médico especializado en problemas de orden mentales. Eh, mm, la vesícula sináptica, esa bolsita que lleva en el neurotransmisor, se producen en el soma celular. Debido a la importancia del soma, si el soma sufre daño, no se van a producir los neurotransmisores que debe de producir esa neurona y entonces no va a haber esa comunicación entre esa neurona y la neurona vecina y eso va a tener consecuencias, porque no es solo una neurona. El daño no es que si hay, por ejemplo, un trauma cráneoencefálico, no es una sola neurona la que se va a ir afectada. Van a ser millones, miles, quizás hasta millones. Entonces, las consecuencias no son pocas. Las vesículas sinápticas se producen en el soma celular y viajan a lo largo del axón. A lo largo del axón y luego son liberadas. Y la sinapsis, cuando decimos sinapsis, ¿qué queremos decir? En términos lacónicos, o sea, breves, decimos que la sinapsis es el espacio. Fíjense que las neuronas nunca se tocan. Algunos pensarán que las neuronas se tocan entre sí, formando, nosotros hablamos de redes neuronales, que son como carreteras. Todas las sinapsis, la comunicación que hay entre una neurona y la otra, y todas en sí forman como carreteras. Son las famosas redes neuronales a través de la cual viaja la información y la información viaja en forma de mensajeros químicos llamados neurotransmisores o electros o mensajeros eléctricos que son impulsos nerviosos, que también es otro tipo de sinapsis, aunque por lo general en el ser humano el tipo de sinapsis es química, es decir, a través de la liberación de neurotransmisores. No es tanto eh, no es tanto una sinapsis eléctrica, es más que todo química. ¿Qué pasa? Cuando una neurona muere, la información, imagínense como las carreteras, si en una carretera hay baches, hay hoyos, las carreteras están malas, los vehículos que transportan diferentes productos, ¿verdad? Que van a eh, tardar más en llegar y a veces no podrán llegar. Entonces, por eso hay problemas, por ejemplo, deterioro cognitivo conlleva a pérdida de memoria o eh, cuesta, resulta tedioso recordar. ¿Por qué? Porque la información ya no viaja como cuando uno está más joven y no ha tenido tanto deterioro cognitivo. Entonces, por eso es que de joven uno tiene mejor memoria que cuando uno está ya un poquito más adulto y sobre todo dependiendo del tipo de vida que ha tenido, si el desvelo, trasnocharse, consumo de licor, fumar tabaco, ya no se lleva otras sustancias psicoactivas, el tipo de comida, una vida sedentaria, todo eso es muy nocivo para la salud en general y en este caso concreto para el cerebro. La sinapsis entonces es el espacio porque nunca se tocan, sino que, claro, las neuronas son muy pequeñas, son diminutas, entonces un ínfimo espacio que hay entre una neurona y la vecina. La neurona, por cierto, miren, la neurona que envía el mensaje se le llama neurona presináptica, es la que envía el mensaje.
y la que lo recibe se llama neurona postsináptica. Ahora, cuando la neurona postsináptica recibe el mensaje de la presináptica, ella se convierte en neurona presináptica porque a la vez va a mandar un mensaje a la neurona siguiente y así va la cadena. Entonces, la sinapsis es el espacio entre neuronas a través del que viajan los neurotransmisores. Viajan de una neurona de la presináptica a la neurona siguiente, que es la postsináptica. Cuando se liberan los neurotransmisores en la sinapsis, las dendritas, en el caso de las sinapsis axodendríticas, es decir, que se dan de un axón de la neurona presináptica a la dendrita de la neurona postsináptica, de las células cercanas, o sea, la neurona postsináptica lo captan mediante la dendrita. Yo sé que es un poco complejo, pero bueno, es parte de este estudio. ¿Algún comentario rápido? Antes de proseguir, tenemos todavía 6 láminas. Jorge Valles, adelante, hermano. Sí, Breve, sí, hermano. Sí, por sí, sí, razones de claro. tiempo. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, eh, ahí pues está hablando especialmente del pensamiento, ¿va? Del pensamiento. Entonces, que la pregunta es, ¿qué, qué propósito o qué finalidad tienen las neuronas de nuestro cerebro? ¿Qué propósito tienen o qué participación tiene en renovar aquellos pensamientos malos y sustituirlos por lo bueno? Ok. Bueno, la neurona, si lo queremos ver desde esa perspectiva, la renovación mental de la y más que mental, es una renovación total, holística. Claro, que tiene su principal sede o que tiene su sede en el elemento cognitivo. Por eso se habla en ese contexto de dar culto racional, un culto inteligente a Dios. Pero para ello necesitamos que nuestra mente sea renovada, no conformándose a este mundo, o sea, tomando la forma del mundo, sino transformándose. Nosotros en lugar de conformarnos, que significa tomar la forma de este mundo, tenemos que transformarnos. Eh, eh, o sea, asumir una forma nueva y la forma es la mente de Cristo. Esa transformación es sobre todo espiritual, pero la realidad espiritual también tiene que ver con la materialidad de la que estamos hechos. Nosotros tenemos un cuerpo y en este cuerpo hay, ya mirábamos, unas 100.000 millones de neuronas. Entonces, ¿qué papel van a jugar las neuronas? Bueno, las neuronas van a jugar el papel de que Dios va a, eh, va a ser posible que nosotros, que el tipo de, que la sinapsis que tengamos sean sinapsis que puedan llevarnos a reflexionar en lo bueno, en todo lo que es bueno, puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto. Eso no quiere decir que uno se convierte ya, hay una transformación inmediata. Recordemos que la santificación es progresiva eh, y es sobre todo de naturaleza espiritual o parte del espíritu y luego va cubriendo elementos materiales, es decir, el cuerpo, y eso implica también el sistema nervioso central, las neuronas, la neurotransmisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo único que podemos decir, porque tampoco se trata de dar una explicación, digamos, en términos químicos o neuroquímicos de cómo se produce la transformación espiritual. Lo cierto es que operativamente el hombre que ha nacido de nuevo va a tener la mente de Cristo y va a pensar como Cristo, va a sentir como Cristo y va a tratar de actuar como Cristo. Claro, no siempre, no en todo momento,
pero Dios irá progresando la obra que ha empezado en él. Bueno, eh, tenemos 12 minutos, vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen de una neurona. Rápidamente veamos algunas de sus partes. Luego tengo otra imagen un poquito más gráfica, pero aquí nos da algunas definiciones. Por ejemplo, miren la dendrita. Aquí, no sé si se logra observar que señala, donde dice dendrita, hay una línea que señala dónde está la dendrita. Dice, es prolongación que recibe impulso nervioso de otras neuronas. O sea, las neuronas típicas, las más comunes, reciben la información que viene de la otra neurona, de la neurona presináptica, la recibe a través de la dendrita. La dendrita, entonces, esa prolongación que tiene una función receptora. Ya, y ahí está, no sé si logran apreciar bien, parecieran como árboles, como ramas, de ahí el término dendrita. El núcleo, ahí está en el centro del soma celular o del cuerpo de la neurona. Ahí dice soma celular, los materiales que necesita la neurona se producen aquí. Esa es la empresa y la ingeniería eh, que muestran, la asombrosa ingeniería que muestran estas neuronas, tiene lugar aquí en el núcleo. Tenemos la vaina de mielina, si ustedes se fijan, esa parte que recubre el axón, aquí dice vaina de mielina, capa adiposa que aísla axones de alguna célula nerviosa, lo que acelera la transmisión del impulso nervioso. Fíjense que hay alimentos que ayudan a la producción de vaina de mielina, que es esa parte que recubre los axones, los aísla y hace que la información viaje más rápido, o sea, ayuda a la memoria, ayuda a la atención, a ciertas funciones cognitivas. ¿Y saben qué? La, el deterioro de la vaina de mielina está relacionado directamente con ciertas enfermedades graves que son neurodegenerativas, es decir, que tienen que ver con el sistema nervioso central y que, o sea, que cuando se diagnostican o cuando la enfermedad se desarrolla, no se para. El avance degenerativo, permítame el uso de este oxímoron, el progreso de la enfermedad no se puede tener. Es el caso de enfermedades como el Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa, es el caso de esclerosis, también de la esclerosis. Se ha descubierto que hay una relación entre la ausencia, el daño de vaina de mielina o la ausencia de vaina de mielina en ciertas neuronas con estas enfermedades. Así que es muy importante. Está la vaina de mielina que ayuda a acelerar la transmisión del impulso nervioso, o sea, el impulso que hace que el neurotransmisor viaje de una neurona a otra. Está aquí esta parte que se llama nódulo, no sé, aquí está, miren, eh, dice que es una hendidura en la vaina de mielina de un axón que facilita la conducción del impulso nervioso, relacionado con la vaina de mielina. Aquí está la sinapsis, dice botón terminal de la rama del axón, miren, botón terminal de la rama del axón que libera neurotransmisores. Aquí vemos, lástima que no puedo sonreír, mire, aquí vemos eh, el axón, cómo está casi unido, casi pegado a la dendrita. Tenemos también el potencial de acción, etcétera, etcétera. Vamos a ir a la otra imagen. Aquí tenemos, miren, las dendritas. Si se fijan, tiene forma de ramas. Eh, tenemos, miren aquí, esta dendrita, cómo está casi unida a la otra, a, a este axón.
tenemos los microtúbulos, los neurotransmisores, que es lo que se ve. Mira, aquí está la sinapsis, aquí hay una imagen de la sinapsis. Miren, esto que yo estoy apuntando con el cursor, este es la parte final de un axón. Ahí hay estas bolitas son lo que se conoce como vesícula sináptica. Ahí va el neurotransmisor. Entonces, luego, la membrana de este axón se abren unas compuertas como unas hendiduras y se liberan, miren, los neurotransmisores. Y esta parte roja es las dendritas de la otra neurona, la neurona vecina, y miren esa partecita azul es la parte receptora que recibe, eso se llama receptores y se encuentran en las dendritas. Ya, y son, o sea, una neurona estimula a la otra neurona y esa otra neurona, recuerden que cada neurona puede llegar a establecer hasta 10.000 conexiones con distintas neuronas. Entonces, imagínense la enorme red neuronal y cómo se da la sinapsis. Y si se fijan, bueno, aquí también están los distintos moléculas que se producen en el soma celular, en el núcleo. Tenemos la membrana, tenemos la mitocondria, los retículos endoplasmáticos, los ribosomas, el aparato de Golgi, en fin. Y aquí se muestra distintos tipos de sinapsis. Tenemos los tres tipos de sinapsis básica. Sinapsis, por ejemplo, aquí dice sinapsis axoaxónica. No sé si logra ver donde está el cursor. Significa axoaxónica que hay neuronas que se comunican por medio del axón. Recuerden que hemos dicho que el axón es la parte emisora, libera el neurotransmisor. La parte receptora por lo general es la dendrita, pero en este tipo de neuronas la sinapsis se da de un axón que libera ciertos neurotransmisores y lo recapta, lo recibe otro axón de otra neurona, claro está. Ya, este es un tipo de sinapsis, se llama sinapsis axoaxónica porque se da de un axón a otro axón. También está aquí abajo, dice sinapsis axodendrítica, esa es la más común, que es del axón de la neurona presináptica hacia la dendrita de la neurona postsináptica. Y tenemos por acá, déjeme ver, el tercer tipo, axoaxónica, axodendrítica, y aquí está, miren, sinapsis axosomática, es decir, que en este tipo de sinapsis se da del axón directamente libera los neurotransmisores hacia el soma o el núcleo de la célula. Y ahí es una imagen mucho más clara, pero bueno, no nos vamos a detener más. Aquí tenemos, por ejemplo, dendritas. eh, Esta es una imagen real. Tinción en lila, esa de color púrpura o lila es para distinguir, miren las dendritas, todas esas son dendritas. Todas esas estructuras en color lila son dendritas. Y el núcleo de la célula, de la neurona, está en tinción azul. Esa parte azul representa el núcleo de la neurona. Aquí tenemos el terminal del axón. Dice, miren, aquí tenemos lo que sería la neurona presináptica, donde está el cursor. Esta parte es eh, la parte final de un axón y en esa parte final hay unas estructuras que se llaman botones terminales. Los neurotransmisores que viajan en una vesícula, recuerden, los neurotransmisores son creados en el soma de la neurona y viajan mediante un impulso eléctrico, viaja a lo largo del axón hasta llegar a la parte final y son liberados en estas pequeñas hendiduras
donde está el cursor, que se llaman membrana. Esta es la membrana o los botones terminales del axón. Ahí se liberan los neurotransmisores, esos que están en como azul, celeste. Y mira, aquí está impulso nervioso, está esta flecha roja. El impulso nervioso es un impulso eléctrico que hace que la neurona presináptica sea estimulada y produzca neurotransmisores en el soma. Esas vesículas sinápticas viajan por el axón y finalmente son liberadas. Aquí esta vesícula sináptica contiene moléculas de neurotransmisor. Puede ser serotonina, acetilcolina. Hay neuronas que se especializan en diferentes tipos de neurotransmisores. Y miren esta parte acá abajo, es la neurona postsináptica. Aquí tenemos, digamos, una dendrita. Este es la parte final del axón. Aquí tenemos la dendrita. Y en la dendrita tenemos ciertos receptores que, como su nombre lo indica, se ocupan de recaptar los neurotransmisores que viajan de los botones terminales del axón hasta los receptores de la dendrita de la neurona postsináptica, lugares de unión del receptor. Ahora, para que la molécula o el neurotransmisor llegue exitosamente de la neurona presináptica hasta la postsináptica, el neurotransmisor tiene que coincidir con el tipo de receptor de la otra neurona. Veámoslo de este modo. Es como que cada neurotransmisor fuera una llave y los receptores de la neurona siguiente son como candados. Y si no calzan, si este es un receptor de serotonina y este es un neurotransmisor, digamos, norepinefrina, un ejemplo, no va a ser recaptado por la siguiente neurona, no se va a producir la sinapsis. El neurotransmisor se fija en el lugar, al lugar de unión. Y dice acá, el terminal de axón contiene vesículas sinápticas llenas de moléculas de neurotransmisor. Y bueno, no sé, quiero leerles rápidamente, explicar rápidamente esto, aunque nos tome unos 10 o 15 minutos para que terminemos esta primera clase, no dejemos nada pendiente y en la siguiente completamos la segunda parte de esta lección que es psicobiología. Miremos un poco rápidamente sobre los neurogliocitos y su función de soporte. A ver, un mensaje. Hermano, los PDF los podría compartir. Claro que sí. Ahora lo voy a compartir. Ahora mismo. Veamos rápidamente esta parte. Permítame aumentar de tamaño. Vamos a ver que hay varios tipos de neuronas, perdón, de células nerviosas. Las más conocidas son las neuronas y son las más especializadas, pero las más abundantes no son las neuronas. Hay otro tipo de neuronas, de células nerviosas que se llaman neurogliocitos o células glía, que tienen una función de soporte. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos. Los neurogliocitos, también conocidos como células gliales, lo mismo, células gliales o neurogliocitos, tienen una función de soporte del sistema nervioso. Aunque no se habla mucho de ellas porque toda la atención y todo el protagonismo se lo llevan las neuronas, hay que reconocer la importancia que tienen las células gliales. Entre otras cosas porque protegen a las neuronas. Esa es la función relevante que desarrollan, que es proteger a esa unidad estructural y funcional básica del sistema nervioso central, como es la neurona. Los neurogliocitos son 10 veces más numerosos que las neuronas. Es decir, si hablamos que hay unas 10.000 o 100.000 millones, 100.000 millones de neuronas, hay 10 veces más. O sea, por cada neurona hay 10
células gliales. Por cada neurona hay unas 10 células gliales, o sea, 10 veces más células gliales que neuronas. Eso sí, son considerablemente más pequeñas y existen varios tipos. Hay varios tipos de células gliales porque cada una tiene una función diferente, una función de soporte. Oiga, ellas funcionan para las neuronas. Su función es apoyar, proteger a las neuronas. Algunos neurogliocitos responden a las lesiones liberando sustancias químicas que estimulan la cicatrización. O sea, tienen como una función cicatrizadora. Ayudan a reparar los daños que puedan sufrir las neuronas y que pueda hacer que la neurona siga funcionando. También se encuentran en una capa adiposa denominada barrera hematoencefálica, que envuelve diminutos vasos sanguíneos. La barrera hematoencefálica es una barrera que ayuda a evitar que ciertas bacterias de ciertos tamaños puedan viajar, digamos, de la sangre hacia el cerebro y sufrir, si no existiera la barrera hematoencefálica, nosotros nos enfermaríamos con más facilidad y muchas enfermedades o muchas bacterias que no logran atravesar esa barrera encefálica nos matarían. Con nuestro promedio de vida sería mucho más bajo porque la barrera hematoencefálica ayuda a eso, a proteger, es una barrera de sangre, por eso se llama hematoencefálica, que ayuda a que ciertos patógenos no la atraviesen. Es como una frontera que impide que ciertos invasores no lleguen hasta el cerebro. Como resultado, las grandes moléculas, porque hay otras que sí logran, como el tétano, que logra pasar la barrera hematoencefálica, las partículas con alta carga y las moléculas solubles en agua, dice, como resultado, las grandes moléculas, o sea, de tamaño grande, las partículas con alta carga y las moléculas solubles en agua, pero no en grasa, no pueden penetrar en el encéfalo gracias a la barrera hematoencefálica. Y esto es gracias a las células gliales. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene? La barrera hematoencefálica es el modo que tiene de protegerse ante infecciones bacterianas. Hay muchas bacterias que andan por nuestro cuerpo que no llegan hasta el cerebro y no producen el daño que produciría gracias a la barrera hematoencefálica, pero hay otras que sí, como el tétano, que puede atravesarla y es muy grave. Otros neurogliocitos envuelven a los axones, miren, lo envuelven, lo que acelera el paso de mensaje eléctrico dentro de la neurona al aislar los axones. Se hace que la conducción, el traslado de la información mediante el neurotransmisor sea mucho más rápido y mucho más eficaz. Este envoltorio se denomina vaina de mielina. ¿Qué dijimos? Que la vaina de mielina está relacionada con la buena memoria y el buen funcionamiento cognitivo, o por el contrario, está relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Dicha vaina cuenta con numerosas hendiduras a lo largo del eje de la neurona denominadas nódulos. ¿Se acuerdan? Nos miramos que ayudan a la neurona a conducir los impulsos eléctricos de modo más eficaz. Es importante, hay ciertos alimentos que ayudan a la producción de vaina de mielina. Y por cierto, que en la medida en que vamos envejeciendo o que se va dando un deterioro cognitivo producto de malos hábitos, se va perdiendo vaina de mielina y por eso es que nos cuesta más recordar, somos más despistados y muchas cosas más. Eh, que ayudan a la neurona a conducir los impulsos. Bueno, en el caso de la enfermedad, escuchen esto, en el caso de la enfermedad autoinmunitaria de la esclerosis múltiple, la vaina de mielina que envuelve el axón de la neurona está desgastada, lo que provoca una pérdida progresiva del aislamiento de los mensajes neuronales. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Las vainas de mielina que deberían de recubrir los axones están desgastados.
y consecuencia estos mensajes les cuesta programar, es como propagarse, es como carreteras que están llenas de baches. La información no viaja con la misma celeridad, lo que provoca finalmente una amplia serie de síntomas físicos y emocionales. Los neurogliocitos, también otro tipo de células gliales, eliminan los residuos de la actividad celular actuando como basureros celulares del cerebro. El líquido cefalorraquídeo, que también ayuda a liberar, digamos, basura que se da en el cerebro, es gracias también a este tipo de células, células gliales que son muy importantes y que por razones de tiempo no estudiamos algunas de ellas. Y ya para terminar, hermanos, las conexiones, porque vamos a ver rápidamente la red cerebro-conducta. Las conexiones entre las neuronas, la sinapsis que se da, determinan todos nuestros pensamientos y conducta. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, tanto lo voluntario como lo involuntario, está relacionado con la comunicación neuronal, es decir, con la sinapsis que establecen unas neuronas con otras. Por lo tanto, cuando nos comportamos de cierto modo o reflexionamos sobre un pensamiento, ahorita mismo lo que estamos haciendo es gracias a las neuronas. Hemos de agradecerse a nuestras neuronas, claro, y como cristianos, sobre todo a Dios. Dios es permítanme la expresión, el mero mero. Y Dios, aquí no ponemos la criatura ni la creación por encima del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en términos anatómicos, pues podemos decir que ese lugar, un lugar destacado lo tiene, ¿verdad? La neurona. Pero, ¿cómo se pasa de las cargas eléctricas y la liberación de neurotransmisores al control de conducta tan compleja como escribir una palabra en un papel o cantar una canción? Es decir, ¿cómo una cosa guarda relación con la otra? ¿Cómo un simple impulso nervioso, la liberación de ciertos neurotransmisores, está relacionado como con cantar o escribir una palabra en un papel? Bueno, supongamos que decidimos dirigirnos a una máquina expendedora para comprar un refresco, esa que uno le echa una moneda y le da una gaseosa, una bebida. ¿Cómo lleva a cabo nuestro cerebro ese conjunto de neuronas? Perdón, ¿cómo lleva a cabo nuestro cerebro, que al final es ese conjunto de neuronas, tal acción? Bueno, primero, nuestro cerebro lleva a cabo la decisión consciente de hacerlo. Esas son acciones conscientes, voluntarias, que uno, el ser humano, decide. Yo digo, bueno, quiero beberme una gaseosa y aquí tengo una máquina expendedora de gaseosa, tengo unas monedas, voy a echárselo. Entonces uno primero obviamente lo piensa, lo delibera, primero nuestro cerebro lleva a cabo la decisión consciente de hacerlo, o por lo menos eso parece. Después, nuestro sistema nervioso, que está compuesto por encéfalo y médula espinal, bueno, ahí está compuesto por el encéfalo y la médula espinal y los nervios, impulsa nuestro cuerpo a la acción, o sea, a la ejecución de aquello que hemos determinado mentalmente. A continuación, hemos de localizar y utilizar la máquina expendedora. Tenemos que movilizarnos, caminar, qué sé yo, extender la mano, sacar dinero del bolsillo. Hemos de identificar con precisión la máquina expendedora, no hacerlo en cualquier máquina, basándonos en su aspecto, o sea, tener que reconocer, miren todos los procesos que están en juego, aunque sea algo cotidiano, en su aspecto, introducir la cantidad de dinero adecuado, ni más ni menos, y finalmente agarrar el refresco y tomar un merecido sorbo. Miren todo lo que esa acción sencilla está repleta de, eh, de de efectos que pertenecen a nuestro sistema nervioso central. La comunicación entre las neuronas en la extensa red de conexiones que denominamos cerebro es lo que nos permite dar por hechas tan complejas acciones. Aunque parezcan sencillas, realmente son complejas
¿Por qué un animal? ¿Por qué, no, por qué un animal, un animal no humano, un perrito, un gatito no puede hacer eso? ¿Por qué un gatito no puede agarrar unas monedas del dueño e irla y meterla en la máquina expendedora y sacar una Coca-Cola? ¿Por qué? Para nosotros es algo sencillo. Pues, eso no tiene ninguna, no hay que ser un Einstein para hacer eso. Bueno, pero realmente si lo comparamos con el resto de animales del reino animal al que pertenecemos, en realidad tomar la decisión de ir a una máquina expendedora de Coca-Cola, introducir nuestra mano en el bolsillo o caminar hasta ella, introducir nuestra mano en el bolsillo, sacar las monedas necesarias, introducir en la máquina y luego coger o tomar la gaseosa, no es algo sencillo. Tanto es así que solo los humanos lo podemos hacer. Y parece algo sencillo, ¿verdad? Y ahora sí, finalizamos con esta imagen, que es un diagrama esquemático de la división del sistema nervioso y sus diversas partes. El sistema nervioso está compuesto por estas dos grandes estructuras. El sistema nervioso central, y se llama central porque está en el centro, ¿verdad? Encéfalo y médula espinal, encéfalo y médula espinal, y también porque es central en el funcionamiento humano. El sistema nervioso central, que es parte principalmente de lo que estamos estudiando, y de la psicobiología, de las neurociencias, etcétera, está compuesto por encéfalo, y el encéfalo ya miramos que está compuesto por cerebro, cerebelo, tronco encefálico y la médula espinal. Ahí tenemos la columna vertebral, una serie de nervios, etcétera, etcétera. Tenemos aquí sistema nervioso periférico, que es el otro gran componente del sistema nervioso, y este sistema nervioso está compuesto a su vez de dos partes. Una división autónoma, es decir, aquí tiene lugar una serie de acciones involuntarias. Por ejemplo, yo no le digo a mi corazón que lata, él late. No le puedo, yo simplemente por pensarlo, no puedo hacer que lata menos o que lata más o que deje de latir. Regula el ambiente interno, la temperatura ambiente corporal, los 36 grados que más o menos debe de tener todo cuerpo humano, es algo que lo regula de manera automática o autónoma nuestro cuerpo mediante el sistema periférico. Lleva la información del sistema nervioso central, ojo, del encéfalo o de la médula espinal a los órganos. O sea, que las decisiones o más bien las acciones involuntarias, como por ejemplo si yo reacciono de determinada manera, tiene que ver con esta división del sistema nervioso periférico. Lleva información del sistema nervioso central a los órganos, los vasos sanguíneos y las glándulas. Este a su vez se divide en dos partes. Simpático, la división simpática, que es la parte activa del cuerpo. La división simpática tiene que ver con que, por ejemplo, si un boxeador va a pelear, su pupila se dilatan, su frecuencia cardíaca aumenta, su presión arterial sube, eh, se libera una serie de hormonas, etcétera, etcétera. Entonces se prepara el organismo ya sea para pelear, huir, etcétera. Eh, si vamos a correr o comenzamos a correr, la parte que se activa del sistema nervioso periférico y de la división autónoma es el sistema o la división simpática. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormir, ¿qué pasa? La parte que se activa es la división parasimpática. ¿Qué se necesita para dormirse? Estar relajado, la frecuencia cardíaca baja, la temperatura corporal baja, eh, la presión arterial disminuye, es casi como que estuviéramos muertos. Todas las funciones cesan. Bueno, no que todas las funciones cesan, sino que muchas las funciones conscientes cesan. Y la otra gran división dentro del sistema nervioso periférico es la división somática. Somática tiene que ver con las funciones, mientras que en la división autónoma tiene que ver con las funciones eh, involuntarias. Acá en la división somática tenemos las acciones voluntarias. ¿Por qué? Porque se lleva la información al sistema nervioso
de los sentidos y del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Es decir, yo si me pincho o si meto el dedo en un fuego, ese estímulo va de los nervios que tengo en el dedo, ¿verdad? En el tejido del dedo y viaja la información hasta el sistema nervioso central. En este caso llega primero a la médula espinal. ¿Para qué? Para que yo retire rápido el dedo. Porque imagínense que si tuviera que llegar la información hasta el encéfalo para que el encéfalo diga, ok, retira la mano, primero se me quema el dedo. Entonces lo que hace es que la información antes de llegar hasta el... Por eso es que primero retiramos el dedo y luego sentimos el dolor porque la información llega primero a la médula espinal para que ésta haga, es como un relevo, esta hace que ordena el cuerpo, en este caso a la mano, retirarse inmediatamente. Y luego esa información sigue, después que pasó por la médula espinal, sigue, llega a nuestro cerebro y el cerebro tiene conciencia de que se ha quemado el dedo y hasta entonces experimenta el dolor. Ya vamos a ver en otras lecciones sobre la sensopercepción. Terminamos la clase, hermano. Perdón por extenderme hasta las 8:45, pero bueno, voy volando y es un tema muy amplio y esto lo hago con el fin de que no tengamos que retomar esta misma parte o alguna parte pendiente en la próxima clase. 5 minutos, hermanos, si desea alguien participar, decir alguna cosa relevante sobre lo que se está estudiando, bueno, podemos hacerlo en 5 minutos si usted lo desea. Bueno, podemos ver lo sorprendente y sabio que es nuestro Dios. Todo ese proceso de las neuronas, las dendritas, no, hombre, el Señor es maravilloso. Eso es importante. Nosotros estudiamos esto, recuerden, con un fin cristiano y es no como el ateo que se asombra viendo la creación en lugar de que la creación, el efecto lo lleve a la causa. Es decir, si hay un reloj, tiene que haber un relojero. Si hay un órgano tan sofisticado como el cerebro, tiene que haber una mente infinitamente más inteligente que creó ese y todos los cerebros que se conocen. Entonces, nosotros no somos como el ateo, que niega a Dios, pero exalta a la creación o a la criatura. Nosotros, de la criatura, llegamos hasta el creador. Nosotros vemos la maravilla que, que es el cerebro en este caso, que es una neurona, una simple neurona. Y nosotros decimos, wow, qué impresionante es el poder de Dios, la ciencia de Dios, su misericordia también, porque si nosotros podemos estar comunicándonos ahorita, movernos, caminar, etcétera, etcétera, quizás con dolencias, con enfermedades, pero lo hacemos gracias al Señor, es por su infinita misericordia. Entonces, al final todo nos debe llevar a darle la gloria a Dios. Algo más, hermano, y ya, ahora sí, un último comentario, si lo hay, si no, nos despedimos. Profesor Omar, me gustaría preguntarte algo, mi hermano. Bueno, primero Cierto. felicitarte, mi hermano, por manejar el tema. Y bueno, esta disciplina, mi hermano, tengo entendido que cada año hay que estar actualizándose porque el conocimiento no tiene, todavía no se le ha dado fin, ¿no? Estamos en la entrada de alguna manera pues de esta bonita disciplina. Entonces mi hermano, hace un par de años se manejaba la teoría de que cuando una persona está aprendiendo algo nuevo, un lenguaje o cualquier ciencia, eh, es una pregunta que se suele decir, ¿no? O se suele preguntar cómo el cerebro contabiliza o cómo se ve esto, cómo se refleja en el cerebro. La teoría, mi hermano, que yo tengo, al menos, que yo sé, mi hermano, es que cada vez que tú aprendes algo nuevo, aumentan, para no ser tan técnico, las ramificaciones. O sea, podemos analizar dos cerebros y vemos
que el cerebro era más inteligente con lo que se refleja son la cantidad de ramificaciones de neurona a neurona. Pregunta, mi hermano, ¿esta teoría todavía se sigue sosteniendo? ¿Es esto correcto, mi hermano? ¿O han habido nuevas investigaciones que han aportado algo diferente? Muchas gracias, profesor. Sí, hermano Melvin. Sí, es un postulado que está vigente, o sea, algo que o forma parte de lo que se llama neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Y es el hecho que si bien no hay neurogénesis después de los 6 7 años, mire, hasta los 6 años el ser humano está produciendo millones de neuronas. Y esa es la diferencia, o una de las grandes diferencias entre la neurona y el resto de células del cuerpo. Porque, por ejemplo, si uno se daña la piel, bueno, por lo menos de manera superficial, el mismo organismo hace que se reproduzca o que se produzca el tejido para que nazca, digamos, la carne y todo eso y qué sé yo, incluso a veces ni queda ninguna marca, ninguna cicatriz. O sea, hay una regeneración celular. En el caso de la neurona no se regenera, pero se sabe que por lo menos hasta los 6 7 años hay una neurogénesis, desde que se da la concepción hasta los 6 7 años, se están produciendo millones de neuronas. Por eso, ahora, a diferencia de hace 100 años, por ejemplo, se incentiva que los niños a esa edad estudien varias lenguas, aprendan varios deportes, hagan ejercicio, muchas actividades, porque el niño tiene esa capacidad, esa neuroplasticidad. Ya luego de esa edad, pues ya no, ya se fija una cantidad de neuronas y ya no se va a producir más. Lo que sí se puede dar y que es parte del aprendizaje es que esas neuronas hacen conexiones con otras y esas son las famosas redes neuronales que se crean, claro. Pero si un niño, por ejemplo, está con una tablet y solo jugando, sin ejercitarse, sin ver algo productivo, porque puede estar con una tablet, pero viendo algo productivo, un programa inteligente, cosas así, jugando, socializando, si no hace ninguna de estas cosas, no se van a crear puede tener las 100.000 millones de neuronas, pero no se van a generar las conexiones interneuronales. O sea, esas neuronas no van a dialogar, por decirlo así, o comunicarse con otras neuronas. Entonces, el aprendizaje será más lento, las capacidades cognitivas serán más deficientes y las capacidades no serán explotadas porque el niño se quedó como un efecto bonsai, como esos árboles que los japoneses lo hacen chiquitos. O sea, no logra desarrollar todo su potencial. ¿Por qué? Porque también el ambiente juega un papel importante. No es solamente las neuronas, no es solamente el encéfalo, el cerebro, es también el ambiente si estimula o por el contrario eh, es perjudicial para el sujeto. Entonces, sí, las neuronas no se reproducen, pero sí pueden especializarse o pueden crear otras conexiones que suplan las funciones de aquellas neuronas que ya murieron. Y por eso es que, por ejemplo, hay personas que, digamos, pierden la vista y se agudiza el sentido del del oído, se agudiza el sentido de la visión, el olfato. ¿Por qué? Porque las neuronas pueden incluso hasta migran de una zona del cerebro hasta aquella zona donde hubo esa muerte de neuronas, ¿verdad? Responsable de estas funciones sensoriales como ver, escuchar, oler, sentir, y logran de alguna manera agudizar las capacidades de las neuronas sensitivas de los otros órganos sensoriales que sí están funcionando. Entonces ustedes ven que hay personas que, digamos, no perdió la vista, pero tiene un olfato, un tacto muy agudos. Entonces eso también forma parte de la, el milagro, lo maravilloso que es nuestro cerebro. Una última participación, hermano Jorge, para que nos despidamos. Sí, mi hermano. Yo quiero, bueno,
Sé que esas neuronas hacen un choque eléctrico, ¿verdad? Y se forma la sinapsis, va, si no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si hay algo que todo predicador lucha, todo predicador, todo laico, todo predicador lucha, es con la atención de la gente. Y si la gente no pone atención a lo que a la predicación, entonces no se forma el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejos podía darlo para que, o qué claves para que se esté dando la sinapsis cada vez que predicamos y no que la gente se duerma o no aprendió, vino lo mismo y solo escuchó la palabra, pero no le entró en el oído, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer allí para que se formen esas ¿cómo se llama? Lo que usted decía, va, Sí. esas brechas de conocimiento, gracias. Bueno, rápidamente, el proceso atencional requiere de ciertos elementos que se deben de conjugar, elementos tanto externos como internos. El ambiente juega un papel importante. Por ejemplo, por ejemplo, se sabe que, y por eso los colegios muchas veces se están preocupando o se preocupan mucho más hoy que antes en crear condiciones ambientales que propicien el aprendizaje. Por ejemplo, mejorando la iluminación, el sonido, eh, la ventilación. Por ejemplo, si está haciendo mucho calor en la iglesia y están en pleno verano, la gente probablemente, si una persona obesa o una persona, qué sé yo, que es muy sensible al calor, probablemente esté más atenta en, en el calor, sí, en el calor que siente que en el mensaje que está predicando. Entonces, la iglesia debe crear ciertas condiciones que faciliten el proceso atencional mediante una mejor o una buena iluminación, sonorización, ventilación. Otra cosa es que también el predicar, bueno, ya ahí no tendríamos que meter en homilética, modular la voz, no manejar una voz uniforme, no predicar como los sacerdotes con un tono, como le llamaba Charles Spurgeon, un tono clerical. Hablan siempre de la misma manera, ni nunca suben la voz ni nunca la bajan. No, no, no. Predicador debe, yo en esto me tomo de los pentecostales, nuestros hermanos pentecostales, hay que a veces que hay que predicar con cierta pasión. Yo no me miro un predicador que es pasivo, hablando así como que fuera un monseñor. No, no, no. Eh, Ni muy quieto, pero al final de todos, más allá de todo ello, hermano, está la obra de Dios, porque yo podré ser el mejor predicador del mundo y podríamos estar en el local mejor acondicionado, pero si Dios no abre el oído y el corazón de los oyentes, como lo hizo con Lidia, no se va a producir el milagro. En el caso de los inconversos, y en el caso de los conversos, sigue siendo Dios el que hace la obra, pero también nosotros como creyentes hemos de llegar a la iglesia. En realidad no es correcto decir la iglesia, pero debemos llegar al local donde nos reunimos con la mejor disposición, es decir, dispuesto a escuchar, aunque tal vez el predicador no sea el mejor, ni las ilustraciones, que es otro elemento que utilizan muchos predicadores, las ilustraciones que pueden ser oportunas y pertinentes, tal vez no son las mejores, tal vez un predicador soporífero que en lugar de mantener atentas a las personas, las duerme, las aletarga, pero yo sí entiendo que ese predicador habla en nombre de Dios, le voy a prestar toda la atención del mundo, aunque me cueste. Entonces también es un aspecto del oyente, no solamente, yo creo que tampoco debemos caer en el error de muchas iglesias neopentecostales que entretienen a los oyentes. Y entonces me viene a la mente algo que decía Spurgeon en un sermón que se titulaba, eh, él decía, pastorear ovejas o entretener cabras. Nosotros no estamos para entretener y vestirnos de una forma eh, absurda para generar. Se dice que un predicador puso un limón, no sé cómo, pero un limón ahí con un hilo
lo que le suelen llamar el altar, y todos, pero no dijo nada, ahí lo puso. Y cuando empezó a predicar, todos estaban atentos al limón y esperando que algo dijera sobre el limón el predicador. Todos estaban muy atentos. Y al final nunca dijo nada. La idea era eso, porque los seres humanos somos curiosos. Pero yo creo que tampoco hay que sustituir la obra del Espíritu Santo y utilizar métodos, digamos, eh, muy superficiales. Hermanos, hermanos Carlos Amarista, por favor, si nos despide. Por mi parte, yo me despido de ustedes, hermanos. Ha sido un placer. Disculpen nuevamente por la hora, pero bueno, yo creo que es un tiempo bien invertido para todos. Dios les bendiga y bueno, nos va a despedir el hermano Carlos Amarista. Ok, hermano, gracias. Dios, te damos gracias por este momento de la clase con nuestros hermanos que pudieron participar el día de hoy. Gracias por la temática. Cada día aprendemos cosas nuevas en nuestra vida. Bendice a nuestro profesor, cada uno de nuestros hermanos que mañana va para su trabajo, servicio cotidiano. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermano. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Muy fino.